Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor que nos concede estar nuevamente aquí. Este domingo 7 de septiembre del año 2025. Y ahora que están más cerquita van a aprender más. Así pasa en la escuela también, ¿verdad? Los que se sientan más adelante son los más aplicados. Bueno, el tema se sigue llamando Imitando lo Bueno. Ahora vamos por la parte número 4. Y comenzando de una vez la introducción, quisiera ponerles este versículo que está en Mateo 5:46, que es parte de un mensaje que predicó el Señor Jesús, conocido como Sermón del Monte. Y esta parte dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos, que eran hombres considerados traidores, corruptos, ¿verdad? Malas personas. Y dice el Señor Jesús: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y otra versión de la Biblia, por ejemplo esta, la NBV, dice: si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué de extraordinario tiene eso? Aún la gente mala puede hacerlo, ¿no es cierto? Aún la gente mala ama a los que los aman. Eso no tiene ningún problema, ningún chiste. Pero este versículo nos sirve como introducción para el personaje bíblico que vamos a ver el día de hoy. Un personaje, una persona que sin tener ninguna culpa, fue aborrecido, fue odiado, y lo trataron mal, muy mal, con personas con malvados actos. Sin embargo, esas personas deberían haberlo protegido, deberían haberlo amado, pero no lo hicieron. Sin embargo, él sí los amó y sí les perdonó las maldades que le hicieron. Y el personaje del que estoy hablando y que vamos a tratar el día de hoy es José, que se le acostumbra llamar el soñador, para distinguirlo de José, el marido de María, ¿verdad? La que trajo al mundo a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este es otro José, José el soñador. Bien, su nombre significa, ahí lo tenemos, Dios proveerá o Dios añadirá. Sobre todo lo último, Dios añadirá, lo vamos a entender un poquito más adelante. Él fue el 11º hijo de Jacob. Acuérdense que Jacob, también llamado Israel, tuvo 12 hijos. Los dos últimos con la esposa que él amaba, que era Raquel. Bueno, entonces él fue el 11º de esos 12 hijos de Jacob. Por lo tanto, hijo de Jacob, fue nieto de Isaac y fue bisnieto de Abraham, ¿verdad? Bien. Ahora, otro dato importante es quién fue su mamá. ¿Quién fue la madre de José? Y lo tenemos en Génesis 30, versículos 22 al 24. Ahí dice así: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. ¿Por qué dice y se acordó Dios de Raquel? Porque Raquel era estéril, no había podido tener hijos durante mucho tiempo, y entonces dice, se acordó Dios de Raquel, la oyó porque había estado orando, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios me ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre. Fíjense, en aquel tiempo no tener hijos era una afrenta. Hoy parece que es al revés, ¿verdad? Hoy parece que es al revés, pero en aquel tiempo era algo muy grave, muy triste, muy sufrido para una mujer el no poder tener hijos. Dice: Dios ha quitado mi ofrenda, y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Precisamente porque José quiere decir que Dios me añada, ¿verdad? Entonces, Dios, añádame otro hijo. Y sí se lo añadió más después, tiempo después, el último hijo, que se llamó Benjamín.
Fue el último hijo de Jacob, por eso es que al último niño de la familia le dicen el Benjamín. De ahí viene, ¿verdad? Bueno, entonces, quién era la mamá de José? Una mujer llamada Raquel. ¿Y qué tiene de importancia? Bueno, era la esposa amada de Jacob. ¿Se acuerdan? Porque es por la que él trabajó 14 años. Él primero trabajó 7 años por Raquel y le dieron a Lea, porque era la mayor. Y le dijeron, no se puede casar primero la menor antes que la mayor, se tiene que casar primero la mayor. Bueno, entonces, después trabajó otros 7 años para que le dieran a la que él quería, a la que él amaba, que era Raquel. Y entonces, José era fue el primer hijo que tuvo de Raquel, la esposa que él amaba. Y por esa razón, y también porque ya lo tuvo en su vejez. Entonces, por esas razones, él fue su hijo favorito de entre todos los que tuvo. Génesis 37:3 dice, y amaba a Israel, acuérdense que Israel es el mismo que Jacob, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Así que lo tuvo ya cuando estaba viejito Jacob, cuando estaba viejito Israel, y por eso lo amó mucho, además que era hijo de su esposa, la que él amaba, Raquel. Casi podríamos decir que el que lo viera pensaría que no es su papá, que era su abuelito, ¿verdad? Porque ya estaba grande. Me recuerdo, hace algunos años, estaba de visita en mi casa un compañero maestro, mucho mayor de edad que yo, que fue con su hijo. Ese hijo también lo tuvo en su vejez. Estaba chiquito el niño, y se estaba despidiendo, estábamos ya afuera en la banqueta, y en eso pasó un borrachito en una bicicleta y se paró. Y se le queda viendo al niño y le dice, y usted hágale mucho caso a su abuelito. Bueno, así le pasó a Jacob, ¿verdad? Ya tuvo un hijo nieto, que fue José, en su vejez, y lo quería mucho y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, vendido por sus hermanos. En Génesis 37:4 se nos dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, ¿qué pasó? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En lugar de que su papá lo quisiera más que a todos, que lo favoreciera, eso, en lugar de que fuera algo para bien de él, fue para mal. Fue para mal porque causó que sus hermanos lo aborrecieran, lo odiaran, pero mucho, no lo querían. Para colmo, un día él tuvo un sueño. Y inocentemente se lo platicó a sus hermanos. Estaba muchacho él y no muy reflexivamente fue y se lo dijo a sus hermanos. Dice, fíjense qué creen, soñé que ustedes y yo estábamos en el campo con unos manojos y el manojo mío estaba derecho y los manojos de ustedes se inclinaban ante mi manojo. Y aquellos hermanos, ¿verdad? De por sí que le tenían tirria, pues más así. Y luego tuvo otro sueño y también se los contó. Fíjense que soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. ¿Qué? Y ellos, pues más o menos entendiendo lo que significaba esos sueños, pues más coraje les dio, más lo aborrecieron. Bueno, y eso lo fueron guardando y aumentando su enojo. Y un día que sus hermanos salieron al campo a llevar a las ovejas a pastar por allá lejos, pasaron los días y el papá se preocupó por ellos, y José, que se había quedado en casa,
le dice el papá, oye hijo, por favor ve a buscar a tus hermanos, a ver que estén bien, y también el rebaño, y me trae noticias. Y dice, sí papá, y ahí va José a buscar a sus hermanos. Se pasa varios días buscándolo, hasta que por fin ya los ve que están allá a lo lejos, y los hermanos lo ven a él, y lo reconocen ¿por qué creen? Por la túnica de colores, ¿verdad? Desde lejos dicen, ay, ahí viene el soñador. Y como le tenía mucho coraje, pues hicieron un plan terrible. Génesis 37, versículos 18 y 20. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Fíjese nada más. Hasta ese grado llegaba su coraje, su envidia que le tenían a José. Dijeron, vamos a matarlo. Ahorita estamos en el campo, bien lejos. Nuestro padre no está viendo, no sabe nada. Y ahorita solito lo vamos a matar. Y luego dicen, ahora pues, dice el 20, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Lo planeaban matar. Hoy día los embolsan, ¿verdad? Y los ponen, quién sabe dónde. En aquel tiempo dijo, vamos a echarlo a una cisterna. Y diremos, ¿a quién se le van a decir? Al papá. Alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Lo matamos, lo echamos a la cisterna y sus sueños, bye. ¿Verdad? Bueno, pero entonces el hermano mayor, que se llamaba Rubén, no estuvo de acuerdo con eso y quiso salvarle la vida. Y entonces habló con sus hermanos, versículo 22 de Génesis 37, dice, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, o sea, no lo maten, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, o sea, bueno, échenlo a la cisterna, pero vivo, ¿verdad? Sin matarlo, échenlo vivo, y no pongáis mano en él. Y eso lo hacía, ¿por qué? Por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Quiere decir que Rubén estaba tramando algo, que sus hermanos le echaran a José en la cisterna, y luego cuando ya se fueran por allá, él iba a ir, lo iba a sacar y iba a decir, José, regrésate a la casa, ¿verdad? Vuélvete con tu papá, órale. Ok, eso fue lo que pensó Rubén. Y los hermanos le siguieron la idea a Rubén, tomaron al muchacho, le quitaron su túnica de colores, se la quitaron y lo echaron vivo a la cisterna. Ahora, ¿qué se supone que hay en una cisterna? Agua. Bueno, afortunadamente esa cisterna no tenía agua. Para que, si no se hubiera ahogado, posiblemente si hubiera tenido suficiente profundidad, pero no tenía agua y ahí se quedó. Él, pues, abandonado por sus hermanos, traicionado, solo, esperando morir adentro de la cisterna. Pero tiempo después pasa una visita inesperada. Pasaron unos visitantes que eran unas personas que se dedicaban al comercio, que iban con rumbo a Egipto. Vamos a leer sobre esto. Y bueno, eso les dio una idea, les despertó la codicia a los hermanos. Génesis 37, 25 al 27. Casi siempre no lo pongo completo, porque si ustedes están leyendo la Biblia pueden leerlo todo. Yo pongo nada más unas partes para no hacerlo muy largo. Pero dice así, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad. ¿Se acuerdan quiénes son los ismaelitas? Los descendientes de Ismael. ¿Y quién fue Ismael? Hijo de Abraham, hermano de Isaac, ¿verdad? Hijo de Abraham, hermano de Isaac, el que tuvo con la sierva Agar. Bueno, entonces iban pasando estos ismaelitas, dice, que venían de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra.
O sea, iban a comerciar e iban a llevarlo a Egipto. Iban para Egipto. Ahora me voy a saltar donde dice, entonces Judá dijo a sus hermanos. Judá es uno de los hermanos, ¿verdad? Dice, ¿qué provecho hay en que nosotros matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Dice, ¿qué ganamos con matarlo y ya? Mejor venid y vendámoslo a los ismaelitas. Así van a sacar dinero, ¿verdad? Un provecho económico de deshacerse de su hermano. Y se lo iban a llevar para allá, para Egipto. Y bueno, pues dicen, sí, está buena idea, y lo venden a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Lo toman los ismaelitas y se lo llevan lejos a Egipto. Así que ahora José ha sido privado de su casa, privado de su padre que lo amaba, privado de la riqueza en la que vivía, porque su papá era muy rico, privado del país donde vivía, privado de su libertad, y ahora era un esclavo, y es llevado a un país ajeno que no conocía, un idioma que no conocía, todo diferente, totalmente solo, tratado como una mercancía, ¿verdad? Y así llega a Egipto y ahora tenemos este punto comprado por Potifar. Bueno, una vez en Egipto fue ofrecido en venta en los mercados que había de esclavos y un hombre con cierto poder, con cierta autoridad y riqueza lo compró a los ismaelitas. Pero a pesar de la desgracia que estaba pasando, Dios, eso es lo importante, Dios estaba con él. Dios estaba con José. No se nos olvide eso. Génesis 39 del 1 al 4. Génesis 39 del 1 al 4 dice, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Bueno, aquí pasó algo interesante. Llega José a la casa de Potifar, porque lo compró, y cuando llega, pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, y resulta que empieza a prosperar Potifar. Le empieza a ir muy bien. Y Potifar se da cuenta que es gracias a que está José en su casa. La bendición que está recibiendo es por tener a José. Y fíjense entonces, por eso dice que halló gracia, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, dice, ya se me fue todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. A mí me llama la atención que Potifar haya dicho, haya pensado que era Jehová el que hacía que fuera bendecido, que fuera prosperado. ¿Por qué? Él no creía en el Dios de los israelitas. Él tenía sus dioses egipcios. ¿Por qué no decía, gracias a mi Dios, ¿qué le gusta? Amón-Ra, Anubis, o quién sabe quién, ¿verdad? No. Pues seguramente José daba testimonio de su Dios. Daba testimonio a su amo. Oye, qué bien te va. Gracias a Jehová Dios. Oye, ¿cómo hiciste eso? Gracias a Jehová Dios. Y entonces él dijo que Jehová lo prosperaba, ¿verdad? Lo prosperaba. Y entonces dice, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. De manera que ahora, al darse cuenta de esto, puso a José por mayordomo
de toda su casa, de todo lo que tenía en su casa. Así que por eso digo que a pesar de su desgracia, Dios estaba con él. Dios estaba con él y le dio gracia, le dio favor para con el egipcio y además bendijo al egipcio gracias a la presencia de José. ¿Se fijaron? Bueno, pues todo iba muy bien, todo estaba todo dar, pero se presenta este problema, enviado a la cárcel. Cuando parecía que le estaba yendo muy bien, José tenía un problema, que muchos no lo tenemos, que era guapo, era de hermoso parecer. Bueno, Jorge sí, ¿verdad? No se preocupe. ¿A poco no, muchachas? Bueno, no lo dicen porque les da pena aquí con él. Bueno, era de hermoso parecer y eso, comparado con Potifar, no, pues, hagan de cuenta a Brad Pitt, ¿no? Y dice Génesis 39:7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. A ver, les voy a hacer un examen de 2 incisos de respuesta, inciso A e inciso B. Lo ponemos en Moodle. Esta frase, duerme conmigo, inciso A, es una pregunta. Inciso B, es una orden. ¿Cuál subrayan? La B. Es una orden, ¿verdad? Duerme conmigo. No le dice, oye, ¿quieres dormir conmigo? ¿Verdad que no le dice así? Dice, duerme conmigo. José no era un hombre libre, José era un esclavo. Y los esclavos tienen la obligación de obedecer a sus amos. Y su ama le está dando una orden, duerme conmigo. Entonces tiene que obedecerla, ¿no? Tiene pretexto para decir, bueno, pues mi ama me lo ordena, yo tengo que obedecer. Pero hay otro amo más grande, con mayúsculas, que le dice, no cometerás adulterio. ¿A quién debería obedecer José? ¿A cuál amo? Bueno, en una ocasión Pedro y Juan fueron arrestados por estar predicando a Jesucristo. Y las autoridades les dijeron, los vamos a dejar libres, pero no queremos que sigan predicando a Jesucristo. Les prohibimos, les ordenamos que no prediquen a Jesucristo. Y los dejan libres. ¿Y qué creen? Siguen predicando a Jesucristo. Los vuelven a arrestar. No les dijimos que no predicaran a Jesucristo. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el amo terrenal da una orden que va en contra del amo celestial que tenemos, ¿a quién se debe obedecer? Al celestial. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si la autoridad, si el gobierno nos pone una ley, una orden que va en contra de un mandamiento de Dios, aunque tengamos que pagar las consecuencias, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Dicen amén? ¿Quiere decir que sí? Bien, ¿eso hizo José? José dijo, no, no. Dice Génesis 39, versículos 8 y 9. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Yo le haría un grande mal a mi amo, a
a Potifar y además pecaría contra Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué creen que dijo la mujer? No, pues tiene razón. Tiene razón, José. Sí. Discúlpame, no te lo vuelvo a decir. Pues no. La mujer al otro día le volvió a decir, duerme conmigo, y al otro día, duerme conmigo, y al otro día, duerme conmigo, y al otro día, duerme conmigo. Y dice la Biblia, cada día insistía, e insistía, e insistía, e insistía. ¿Cuántos, en ese tiempo José estaba joven, cuántos jóvenes resistirían que una mujer se le esté ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo? ¿Cuántos aguantarían eso? Híjole, ¿los vio callados a los jóvenes? Está difícil, ¿verdad? Pero José se mantuvo, no aceptó. Un día él estaba haciendo sus quehaceres, creyendo que estaba solo en la casa, pero de repente le sale la mujer y ahora sí, con más ganas, lo agarra de la ropa y le dice, duerme conmigo, te digo que duermas conmigo. Y no lo quiere soltar. Y entonces José le deja la ropa y sale huyendo. ¿Cómo ven? Qué miedoso, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Huid de la fornicación. No dice resistir, dice huid. Que hay que huir. Sal corriendo porque no vas a aguantar y vas a perder. Huid de la fornicación. Y fue lo que hizo José. Salió corriendo de ahí, se fue y la señora esta se quedó con la ropa. Y despechada, enojada, furiosa, pues cuando llega el marido, ¿qué hace? Lo acusa a José de que quería haberse aprovechado de ella. Y dice, mira, aquí está la ropa. Mira, ya se había quitado la ropa y quería echarse encima de mí. Mira, pero yo grité. Y cuando grité y venía gente, se echó a correr. Mentira, ¿verdad? Mentira. Pero Potifar, pues, tuvo que creer en la palabra de su esposa. Le convenía más creer a su esposa por salvar su honor. Y entonces echó a la cárcel a José. En el versículo 20, que no va a aparecer aquí, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. ¿Cómo ven? A ver, ¿José había hecho bien o hecho mal? ¿Había hecho bien? Hizo bien y le fue mal. Híjole. ¿Cómo está eso, no? ¿Alguna vez les ha pasado así? Haciendo bien, les haya ido mal. Bueno, aparentemente le fue mal. Pero ¿saben lo que Dios promete en su palabra? Aquí estaba, y lo echó en la cárcel. Bueno, sí venía, hace rato se me desapareció. A lo mejor lo agregó esta Nelly. Bueno, Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Bendecidos, felices, muy dichosos, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por obedecer al Señor, por hacer lo que Él le gusta, lo que le agrada, y eso hizo José, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando los acusen de un mal y sea mentira, ustedes van a ser bienaventurados. Es una promesa. Bienaventurados. Así que aparentemente le fue mal.
pero iba a ser bienaventurado. También dice la palabra, este texto muy conocido, y a muchos les gusta repetirlo cuando les va mal, pero no siempre aplica. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, primera condición, aman a Dios. Si no lo aman, no lo pongas para ti, no digas, ay, mira, no. Los que aman a Dios, ¿José amaba a Dios? Sí, ¿verdad? José amaba a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Las buenas y las malas. Las buenas y las malas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esas cosas tienen un propósito que Dios ha planeado hacer. Que no necesariamente es nuestros propósitos, son los propósitos de Dios. No era propósito de José estar en la cárcel. No. Bueno, pues todas las cosas le ayudan a bien. Esto le iba a ayudar a bien, a final de cuentas. Iba a ser bienaventurado. Y bueno, vamos a ver cómo le empieza a ir bien. Ahí en la cárcel para empezar. Génesis 39, 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Yo creo que el jefe de la cárcel se dio cuenta que José estaba allí injustamente. Y entonces le dio gracia a Dios, le dio gracia a José para con este jefe. Y luego dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Por cierto, ¿quiénes eran los presos en esa prisión? Eran prisioneros del rey. ¿Cómo se llama el rey? Bueno, Faraón es un título, no es un nombre, acuérdense de eso, No es que se llamaba Faraón, no se llama Potifar, no. Potifar era el capitán de la guardia. Faraón es un título, es como rey es un título, ¿verdad? Pero entre los egipcios el título es Faraón, o como decir primer ministro entre los ingleses, o presidente o presidenta acá en nuestro país, ¿no? Bueno, dice, todo lo que se hacía allí, él, o sea José, lo hacía. ¿Ven? Todo lo entregó en las manos de José y el jefe del cárcel se desocupó de, se lo dejo en manos de José, ya no me preocupo, ahí tengo a alguien que se encarga de cuidar todo y que todo esté bien. ¿Verdad? Bueno, ok. Ahora, en la cárcel había dos presos importantes en la historia que vamos a narrar. Uno de ellos había sido copero de Faraón. ¿Qué es un copero? Alguien que fabrica copas. ¿Que las hace? No. ¿No? ¿Vale? El copero preparaba la bebida de Faraón y en su presencia tomaba de esa copa y luego ya se la daba a Faraón. ¿Por qué tomaba él? Para probar que no estaba envenenada la copa. Ya si el copero se empezaba a dar retortijones, pues Faraón decía, no, cámbienme la copa, ¿verdad? Que se muere el copero, pero no yo. Bueno, entonces era el copero. Y había un panadero también. Eso sí sabemos que hace un panadero, ¿verdad? El panadero vende pan. Hace pan y vende pan. ¿No está la hermana que es de allá del otro lado? ¿No vino el primer culto? Bueno, ahí tenemos una hermana que tiene una panadería por ahí, pero la tiene del otro lado del río Pánuco. Bueno, el panadero y cada uno de ellos, el caso es que los dos tuvieron un sueño. Y se quedaron intrigados por el sueño. Y José, pues ¿qué les pasa? ¿Por qué están turbados? No, pues es que tuvimos un sueño. A ver, platíquenme su sueño.
y le platica el copero el sueño. Pues ¿sabes qué? Yo soñé que estaba una vid que tenía 3 sarmientos, 3 ramas. En las ramas pues, están las uvas, las hojas. Y dice, y yo tenía en mi mano la copa de Faraón y exprimía del jugo de las uvas sobre la copa y se la daba a Faraón. Y le dijo José, tu sueño significa que dentro de 3 días, los 3 sarmientos son 3 días, y en 3 días tú vas a ser restaurado a tu ministerio, a tu trabajo que tenías de ser copero de Faraón. Pues qué padre. Bueno, y el panadero dijo, pues yo también me voy a dividirme el mío. Y el panadero, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué soñaste? Yo soñé con 3 canastillos, también 3, que estaban volando sobre mi cabeza, y uno de ellos, el más alto, tenía unos manjares de pasteles deliciosos, y venían unas aves y se las comían. ¿Qué significa? Dice, en 3 días te va a llamar Faraón y te va a cortar la cabeza. Y luego te va a colgar tu cuerpo y van a venir las aves y van a devorar tu cuerpo. Chales, ya no le gustó, ¿verdad? Pero a los 3 días se cumplió lo que les había dicho José. El copero fue restaurado y el panadero fue muerto. José le había dicho al copero, cuando estés allá, acuérdate, dile a Faraón de mí, platícale. Pero se le olvidó, no dijo nada. Pasó el tiempo y un día, vamos a este punto, Faraón también tuvo un sueño doble, ¿verdad? ¿Se acuerdan del sueño? Dice el hermano Ernesto que no hable de él, pero ni modo, tengo que hablar de vacas. Dice que soñó 7 vacas gordas, ¿verdad? Bien llenitas. Y después de esas vacas venían 7 vacas enjutas, 7 vacas flacas. Y esas vacas flacas se comían a las vacas gordas. Y luego tuvo la segunda parte del sueño, ¿verdad? Muy similar, sonó 7 espigas, bien bonitas, hermosas. Y después de esas vinieron otras 7 espigas, estaban todas menudas, feas. Y esas espigas feas se devoraban a las espigas bonitas. Y Faraón va y manda llamar a los sabios de su reino para que le digan qué significado tenían sus sueños. Y no se lo pueden interpretar, no le pueden decir. Y está Faraón pues preocupado. Y entonces el copero se acuerda de José. Y dice, ¿sabes qué? Mira, cuando me porté mal, que me mandaste a la cárcel, ahí conocí a un joven hebreo. Tuvimos un sueño nosotros, el copero, el panadero, se lo platicamos, él lo interpretó y se cumplió lo que nos dijo. Sí, y mandó traer a José. Y entonces José le interpretó qué significaba eso de 7 vacas flacas que se comían a 7 vacas gordas y 7 espigas menudas que se comían a 7 espigas hermosas. Dice Génesis 41, versículos 29 al 36. Le dio la interpretación y también le dio un consejo, fíjense. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Iban a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Es lo que le dijo. Esas 7 vacas gordas, esas 7 espigas bonitas, significan 7 años que van a venir de abundancia. Pero las 7 vacas flacas y las otras 7 espigas que se devoran a las primeras, son 7 años de hambre, de escasez. Y luego le dice este consejo: junten toda la provisión de estos buenos años que vienen para los 7 años de hambre que habrá.
Bueno, voy a hacer un paréntesis en la historia y me voy a ir al tiempo presente. ¿Cuántos de ustedes han pasado por algún tiempo de abundancia, de prosperidad, de que les va muy bien? ¿O les está yendo bien ahorita tal vez? Bueno, el consejo de José, ¿cuál es? Ahorrar, ahorrar. Para cuando vengan las vacas flacas, porque van a venir las vacas flacas. ¿Eh? Si no es que ya están ahorita las vacas flacas. ¿Eh? No, pues que yo tenía un trabajo bien a todo dar y ganaba bastante y luego lo perdí. ¿Y ahorraron? ¿Guardaron? No. Miren, bueno, no tanto acaba, pero en diciembre por ahí, ¿qué nos dan? A muchos, aguinaldo, ¿verdad? ¿Y qué hace? Fondos de ahorros y todo. ¿Y qué hace la gente? ¡Ah, me llegó Ferecita! ¡Vámonos! No digo marcas mejor, pero una tienda que está por Altama y a comprar. Y me compro vestidos y me compro zapatos y nos vamos a cenar y bla, bla, bla. Y luego viene septiembre. ¡Ay, hay que pagar la colegiatura! Hay que pagar los uniformes, hay que comprar libros. Y luego, a pedir prestado. ¿Cómo ven? El consejo que tenemos aquí de José es, cuando vengan las vacas gordas, guarda para cuando vengan las flacas. Guardemos. No nos aboracemos de que, yo ahora sí tengo mucho, porque después viene momento de escasez. Y hay que estar preparados mientras pasa ese momento de escasez. Bueno, Faraón se queda impresionado por la que le interpretó el sueño y por la sabiduría que tiene para darle ese consejo, y entonces toma esta determinación. 41:40 dice, tú estarás, le dice Faraón a José, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Cómo ven? Todas las cosas les ayudan a bien. Bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Y fue bienaventurado José? Sí. Finalmente fue bienaventurado. Llegó a ocupar un puesto altísimo, el más alto después de Faraón. Y lo puso a cargo de todo. Mira, estos 7 años de abundancia, tú vas a administrar esa riqueza. Y cuando venga la escasez, tú vas a organizar cómo se va a repartir, cómo se va a distribuir, a vender toda esa abundancia que se guardó, ¿verdad? Bien, así que José está a todo dar. Vienen los años de abundancia, a recoger, a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, y luego vienen los años de escasez. Y esa escasez abarcó también Canaán. ¿Y quién vivía en Canaán? Jacob con sus hijos. Y les empezó a dar hambre. Y Jacob, sabiendo que en Egipto había alimentos, manda a sus hijos, con excepción del último, de Benjamín, los manda a comprar alimento. Y ahí van. Y llegan y venimos a comprar alimento. Sí, pásenle con el administrador, el que vende. ¿Y quién creen que es? Pues José. Nada más que José está vestido como egipcio, ya pasaron varios años. Era un muchachito cuando lo vendieron, ahora ya es un hombre, ¿verdad? Y no lo reconoce. Así pasa, ¿no? Cuando uno deja de ver a alguien mucho tiempo y luego, ¿y quién será? Yo les platicaba el otro día que tuvimos una reunión de egresados de la carrera, cuando cumplimos 50 años de haber egresado. Pregúntenme si reconocí a los compañeros. Casi a ninguno. Nos teníamos que decir los nombres. Yo soy fulano de tal porque si no.
tú eres al que le decíamos la mosca. Y así, por ejemplo, ¿no? Pero ya no nos conocíamos. Ya no nos conocíamos. Solamente a los que... bueno, ya, no le hago más largo. El caso es que así también no reconocieron a José, pero él sí lo reconoció. Y los hizo sufrir un poco. Y los hizo sufrir un poco. Cuando dijeron, ¿y ustedes quiénes son? Ah, pues somos unos que venimos a comprar alimento. Y les dijo, no es cierto. Y esta parte es, José perdona a sus hermanos. Dice, y les dijo, estamos con Génesis 42, 9. Y les dijo, José les dijo a sus hermanos, espías sois, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos dijeron, no es cierto. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y aquí el menor está con nuestro padre, y el otro no parece. Y José finge que no les va a creer, que no les cree. No, ustedes son espías. A ver, me van a demostrar que están diciendo la verdad. Y de la siguiente manera, uno de ustedes se va a quedar aquí preso. Los demás se van a regresar con los alimentos y van a venir con su hermano el menor que dicen que tienen. Si no, su hermano aquí se queda preso para siempre. Híjole, bueno, pues se van. Se queda preso Simeón. Y ahí se van. Llegan con su papá y el papá, oye, mi hijo ese, no, pues se quedó preso. ¿Por qué? No, pues ya le cuentan todo. Pero ¿por qué le dijeron que tenían? Ah, porque le dijeron, bueno, es que quiere que regresemos, pero con tu hijo el menor. ¿Pero por qué le contaron? Dice, es que él nos preguntó. Nos hizo preguntas sobre la familia. Oye, ¿tienen papá? Sí. ¿Está vivo? Sí. Oye, ¿tienen algún otro hermano? Pues sí, le tuvimos que decir. Y bueno, dice Jacob, no, pues no. A mi hijo el menor es el que me queda, el otro ya desapareció. Y el otro hijo, que era el hijo de su esposa, la que él amaba, pues no se lo van a llevar, no se lo llevan y no se lo llevan. Y pasó el tiempo, hasta que se les acabó otra vez la comida. Y Jacob le dice a sus hijos, vayan otra vez por alimentos. No, papá, no podemos ir. ¿Por qué? No, pues es que tenemos que ir con Benjamín, si no nos va a recibir. No, pero bueno, pues está bien y ya. Y Judá dice, yo respondo por él, papá, no le va a pasar nada, yo te lo traigo, no te preocupes. Y ahí se van. Y cuando llegan, Jacob ve a su hermano hijo de su mamá, y se conmueve de verlo. Se conmueve y entonces invita a todos sus hermanos a una comida. Dice, todos estaban diciendo la verdad, pásenle, los invita a comer y sienta a su hermano al lado de él y le preparan la comida más rica a él. O sea, favoritismo, ¿verdad? Por su hermano. Y eso se llama nepotismo, ¿verdad? Bueno, y José tomaba en una copa de plata especial que era para él. No sé si ustedes tienen así algún vaso especial. Yo sí tengo ese tipo de ideas. Este es mi vaso, aquí tomo yo. Bueno, así soy yo. Soy idiático, ¿verdad? Bueno, y José tenía su copa de plata y come con ellos y ya termina la comida y les llenan sus sacos de alimento y dice, bueno, está bien, regrésense, pero hace una trampita. Su copa de plata se la pone en el saco de Benjamín y le dice, váyanse, se van. Y cuando ya iban cierta distancia, manda a su gente a que los arresten y se los traigan de regreso. Y ahí van, ¿y ahora qué pasó?
No, pues después de que yo los traté bien y todo, los invité a comer, ustedes son unos ladrones, se robaron mi copa. No, no nos robamos nada. Y ellos, sabiendo que eran inocentes, ¿verdad?, hacen una aseveración que, ay. Dicen lo siguiente, Génesis 49:9. Aquel de tus siervos en quien fuere hallado la copa, o sea, van a revisar saco por saco. El saco de Rubén, el saco de Simeón, el saco de Judá, el saco de Neftalí, etc. Y dice, aquel en quien huyere la copa, que muera. Y el versículo 12 dice, y la copa fue hallada en quien creen. En el costal de Benjamín. Ay. No puede ser. Y nosotros y la bocota dijimos que se muera el que lo tenga. ¿Verdad? Así que, pues van a matar a Benjamín. Y sale Judá, que había dicho a su papá que él respondía, no, pero mira, es que es el hijo que le queda a mi papá y si no regresa, no. Miren lo que le dice. Génesis 44, versículos 30 y 31. Le dice Judá a José, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, o sea, lo quiere tanto, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Si no regresamos con él, mi papá va a morir. Se va a morir de tristeza. Se va a morir. Y bueno, lo que sigue es bien conmovedor. Lo que sigue es la parte más conmovedora de la historia. Pero me gustaría que lo leyéramos todos. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Me acompañan a leer lo que sigue? En voz alta. Está en Génesis 45. Vamos a leer del 1 al 5 y luego el 8 y el 9. Nos saltamos al 8 y 9. Dice así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Vamos a pararle ahí. José estaba acompañado de otros egipcios, ¿no? Hablando con sus hermanos. Es posible, y esto no lo dice la Biblia, pero es muy probable, como él estaba fingiendo que no era José, que era un egipcio, probablemente tenía allí entre las personas que lo acompañaban a un traductor que en realidad no necesitaba. Pero entonces, a ver, diles esto, y el traductor, no, bla, 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 y les decían, ¿me entienden? Pero en este momento José hace salir a todos los egipcios que lo acompañaban, váyanse, y se queda solo con sus hermanos, ¿ok? Se queda con sus hermanos. Cuando dice solo, se refiere a solo de la presencia de las demás gente de los egipcios. Bueno, seguimos leyendo. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Como que les falta más emoción, ¿eh? Miren, ¿han visto a las hermanas viendo una película en el cine o una telenovela donde se pone la parte bien triste y se ponen a llorar? Y el esposo le dice: no llores, hombre, es una telenovela. Tú cállate. Déjame llorar. ¿Verdad? Pues esto sí es de la vida real, no es telenovela. Y es la parte que hay que llorar.
hay que llorar. Y José se pone a llorar a gritos, ya no se puede aguantar de las ganas de decirle a sus hermanos que él es, ¿verdad? Y sobre todo porque les acaba de decir que van a matar a Benjamín, y no es cierto, ¿verdad? No lo va a matar. Pero ya no se aguanta y se pone a llorar a grito abierto, ¿verdad? Y les dice, yo soy José. ¿Y qué les pregunta? Lo primero que les pregunta, ¿vive aún mi padre? ¿No les conmueve eso? Oye, mi papá está vivo todavía. Su mamá ya se había muerto. ¿Cuándo se murió su mamá? Se murió cuando dio a luz a Benjamín. Por eso nada más pregunta por el papá. ¿Vive aún mi padre? ¿Y qué le contestaron sus hermanos? Nada, se quedaron así. ¿Qué es José? Porque ya les habló en su idioma. Ya no estaba el traductor. Nada. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? ¡Aso! ¡Qué tremendo!, ¿no? Es para emocionarse. Esto es para que... Bueno. Repito, seguimos. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Fíjense, les vuelve a repetir, yo soy José. Ya les había dicho, pero como que se quedaron. Y para que no les quede duda, les dice, el que vendisteis a Egipto. Ay, 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 ahora sí que nos va a llevar el tren, ¿verdad? Imagínense. Ay, 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 seguimos. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjese lo que les dijo. No fueron ustedes, fue Dios. Eso que según ustedes creen que lo hicieron, fue Dios el que estaba obrando. ¿Para qué? Para preservación de vida. Dios que sabe el futuro, Dios que conoce el futuro, sabía que venían estos años de escasez, antes unos años de abundancia, y para poder preservar, si no se hubiera muerto muchísima gente, hizo todo eso para que José llegara a Egipto, llegara al puesto más alto posible y preservar la vida de mucha gente. Por eso le dice, no os entristezcáis. No sacó un látigo y los azotó. No los mandó a la horca, nada. Como al panadero que le cortaron la cabeza. Sino dijo, no se entristezcan. Seguimos leyendo la parte última. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Qué hermoso, ¿verdad? Si fuera una obra de teatro, yo aplaudiría ahorita así. ¿Verdad? Les vuelve a repetir, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Dice, ¿tenía odio hacia sus hermanos? ¿Se vengó de ellos? No. ¿Se desquitó todo lo que le hicieron? No. ¿Podía haberlo hecho? ¿Tenía poder? ¿Tenía autoridad allí en Egipto? Pero no lo hizo. Los perdonó. Los amó y los perdonó. Y luego les dice, vayan y traigan a mi papá. Díganle que venga. Él no se podía ir, estaba ahí administrando eso. Pero dice, vayan y traigan, todavía va a haber más años de escasez. Tráiganlo aquí, lo vamos a cuidar.
Y bueno, fueron, lo trajeron, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren saber cómo termina esta telenovela, pues lean la Biblia, pero es de la vida real, ¿verdad? Lean su Biblia, cómo regresa Jacob, cómo se encuentra con su hijo, todo eso. Y si quieren llorar, pues lloren. Se vale llorar, ¿verdad? De lo emocionante, de lo conmovedor que está esta historia. Vamos a la conclusión. Dice así: como le sucedió a Abraham, que Dios lo probó pidiéndole que ofreciera a su hijo en holocausto, también José fue probado y aprobado por Dios a través de años de sufrimiento. ¿Ok? Ahora vamos a ver las cualidades de José. Fue un buen hijo, a pesar de tener el mal ejemplo de sus hermanos. Sus hermanos eran malitos, ¿verdad? Ya los vieron cómo eran de malos. Y a pesar de ese mal ejemplo, él fue buen hijo. Fue un buen siervo, porque fue esclavo, ¿verdad? Fue un buen siervo, obediente, buscando el bien y la prosperidad de su amo. Trabajaba, se ponía a hacer las cosas para que su amo prosperara. No como algunos, pues yo hago como que trabajo y tú haces como que me pagas, ¿verdad? Tercero, no se dio a caer en adulterio. No se dio a caer en adulterio. Y el último, otorgó la gracia del perdón a sus hermanos. ¿Por qué digo gracia? ¿Se lo merecían? No se lo merecían, ¿verdad? No se merecían que los perdonara, pero él los perdonó. Por eso digo, fue gracia. Fue gracia. Fue por gracia que los perdonó. ¿Cuál de sus buenas cualidades quisieras imitar? De todas ellas, ¿cuál? Porque todas son buenas, no encuentro malas, pero buenas. Miren, como cristianos estamos llamados a no solamente hacer lo bueno, sino a hacer lo mejor. Cuando tengamos N cosas buenas, de esas N cosas buenas debemos escoger la mejor. No cualquiera, sino la mejor. Y de esas cosas buenas, ¿cuál creen que sea la mejor para imitar de José? ¿Eh? El perdón, el perdonar. ¿Cómo andamos en eso? ¿Cómo andamos en perdonar? ¿Alguno de ustedes está disgustado con otro? Aquí en la propia iglesia, algún hermano o hermana que dice, ese me cae mal, no lo puedo ver ni en pintura. Por eso me quiero sentar atrás porque él se sienta adelante. ¿Algún esposo está enojado con su esposa o esposa con su esposo? ¿Algún padre con sus hijos o hijos con sus padres? ¿Qué nos enseña José? Nos enseña a perdonar. A perdonar, aunque no se lo merezca. Aunque no se lo merezca. Yo les platicaba el otro día de un locutor de televisión que tenía un invitado que habló acerca del perdón. Y no, el perdón, y que debemos perdonar y no sé qué tanto. Y dijo, ¿qué? Y como que se acordó de alguien y dijo, ¿acaso yo tengo que perdonar a ese desgraciado que me hizo? Se le salió así y luego se cayó. Sí, hay que perdonar a ese desgraciado. Al que te haya hecho lo que te haya hecho, haya dicho lo que haya dicho, lo que sea, hay que perdonar.
como Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho en contra de la voluntad de Dios? ¿Cuántos pecados no hemos cometido, como esos 10,000 talentos que leímos hace rato? Y no queremos perdonar 100 denarios, una cantidad insignificante. Estamos llamados como cristianos a perdonar y perdonar, aunque no se lo merezca, aunque esa persona no se lo merezca. Perdonar. Y también, ¿saben qué? A pedir perdón. No solo pedir perdón a nuestro prójimo, a quien tal vez ofendimos, herimos, sino también pedir perdón a Dios. Quizá alguien de aquí no se ha reconciliado con Dios todavía. Y Dios quiere reconciliarse y por eso envió a su Hijo unigénito a dar su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por eso lo envió. No lo envió de paseo, no lo envió de turista. No lo envió en un viaje de placer, lo envió en un viaje de sufrimiento como José. A sufrir allí en la cruz del Calvario, a morir para el perdón de nuestros pecados. ¿Y ahora qué tienes que hacer tú? Ir al Señor y decirle: yo pongo mi fe en Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, y te pido que me perdones por gracia, en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Si no te has reconciliado con Dios, es muy importante que lo hagas el día de hoy. ¿No lo quisieras hacer? Bueno, ahí en tu lugar, medítalo, piénsalo, y no tardes, no tardes. Hoy mismo. Busca al Señor, pídele perdón. En el nombre de su Hijo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque en este mundo en el que vivimos, un mundo que tiene bastantes malos ejemplos de maldad, de corrupción, de mentiras, de robos, de homicidios, como José, que te estaba rodeado de sus hermanos malvados, hermanos envidiosos, hermanos con una mente criminal, asesina. Sin embargo, él se mantuvo siendo un buen hijo y un buen hermano. Sirvió a su amo terrenal buscando el bien de él, que prosperara. Como nosotros debemos servir a nuestros patrones, a nuestros jefes, a la compañía o a la institución donde trabajamos, para que prospere, para que mejore, para que le vaya bien. También se mantuvo en santidad en sus relaciones íntimas, no cediendo a esa mujer que le insistía cada día, sino que inclusive huyó para no estar siendo ahí tentado. Y por último tuvo esa capacidad para perdonar a sus hermanos, para amarlos, para reconocer que fuiste tú el que obraste, el que planeaste todo en su vida para que llegara a la posición que llegó y sirviera para salvar la vida de muchas personas de hambre. Señor, ayúdanos a nosotros a ver esos ejemplos buenos de José, especialmente este último, y no guardar rencor en contra de nadie, sino al contrario, estar dispuestos a perdonar, como Jesús en la cruz del Calvario, que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así nosotros perdonemos en nuestro corazón y de todo corazón
a quienes nos hagan mal. Gracias, Señor. Que los matrimonios aquí sean limpios de esos disgustos que hayan tenido, de esos pleitos, y haya perdón y reconciliación. Aún aquellos que pudieran estar ya separados, incluso divorciados, pero que tú obres en sus corazones y les otorgues la capacidad de perdonarse y reconciliarse. Con aquellos hijos también que se han disgustado con sus padres, por la razón que haya sido, o los padres con los hijos, que se sepan amar y perdonar y cubrir multitud de faltas. Por aquellos hermanos en Cristo también que pudiera haber habido ofensas, haber habido alguna falta, que tengan capacidad de cancelar todo mal recuerdo y solamente poner en tus manos todo lo que pasó y que haya esa buena actitud hacia ese hermano o hermana para con quien estaban disgustados. Gracias, Señor, por todo esto que hemos aprendido hoy, que lo llevemos a la práctica, lo vivamos cada día que nos des de vida todavía en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.